A veces, lo más aterrador no es lo que encontramos en la dark web, sino lo que se esconde en la Internet pública, en directorios abiertos, archivos que nadie debió ver, etiquetas extrañas en servidores olvidados. Hoy hablaremos de uno de los casos más extraños, casi inexistentes, el proyecto NSU 2030. El nombre aparece por primera vez en un directorio FTP abierto, vinculado a una empresa australiana de telecomunicaciones ya desaparecida. A simple vista, parecía una carpeta de configuración de antenas de alta frecuencia, pero el contenido hablaba de otra cosa. Etiquetas en los archivos mencionaban conceptos como EM Field Resonance Mapping, Neural Phase Sync Array, EM Field Mindscope, todo bajo un nombre en clave, NSU 2030. El servidor estaba alojado en una IP registrada en Sydney y fue indexado brevemente por motores de búsqueda en 2012. Luego desapareció. No se conservan copias completas, solo capturas parciales tomadas por investigadores de ciberseguridad. Una de ellas muestra una interfaz estilo terminal con comandos como Target Locking, Resonance Calibration. Otra incluye un archivo XML con campos como Cognitive Pattern Injection as Nivel 3, Emotional Override Enabled, Sleep Cycle Desync Beta. Muchos creen que esto sugiere un sistema de manipulación cerebral remota basado en frecuencias electromagnéticas. Otros dicen que es falso. Pero entonces, ¿por qué alguien subiría esto a un servidor real? ¿Y por qué desapareció tan rápido? Entre los años 2011 y 2015, una serie de patrones inusuales comenzaron a detectarse en distintas regiones rurales de Nueva Gales del Sur, Australia. Aunque en su momento fueron tratados como eventos aislados, al analizar los registros con perspectiva temporal, emergen coincidencias inquietantes. Localidades como Narrabri, Maury, Walgett y Lightning Ridge registraron un notable aumento en los ingresos hospitalarios por episodios psiquiátricos, especialmente relacionados con ansiedad severa, insomnio y brotes de comportamiento errático. Según un reporte interno del Western NSW Local Health District, filtrado en 2018 y autenticado por periodistas independientes, el promedio mensual de pacientes atendidos por trastornos del sueño con componente psicótico aumentó en un 31% entre 2012 y 2014. Lo más extraño es que los casos compartían síntomas muy específicos: alucinaciones auditivas de tono grave o zumbidos prolongados, parálisis del sueño con episodios agresivos, cambios bruscos en la personalidad en lapsos de 48 a 72 horas. En 2013, en Narrabri, se reportó un aumento inusual de delitos menores con violencia espontánea. Un periodista del diario local Namoi Valley Independent llegó a publicar una nota titulada ¿Qué está alterando el sueño de toda la ciudad?, que fue retirada días después sin explicación. Paralelamente, la fauna local comenzó a presentar comportamientos fuera de lo normal. Criadores de ovejas en Coonabarabran denunciaron que sus animales evitaban ciertas zonas de pastoreo, especialmente por la noche. Varios testimonios mencionaban que los perros de granja aullaban durante horas mirando hacia el cielo, sin estímulo aparente. Un patrón aún más llamativo se detectó en informes del Departamento de Agricultura. Bandadas enteras de aves migratorias alteraban sus rutas habituales, desviándose de las líneas que atraviesan la región noroeste del estado. Un informe técnico de 2014 menciona: los sensores de campo detectaron un pico irregular de actividad magnética superficial entre Narrabri y Pilliga, sin causa geológica conocida. Esos picos coincidían, curiosamente, con los tramos de torres de comunicación habilitadas en la región por una empresa subcontratada del gobierno federal, cuyo nombre coincide con el dominio técnico encontrado en el servidor FTP relacionado al supuesto proyecto NSLBU 2030. Durante una auditoría rutinaria realizada en 2015 por la Australian Communications and Media Authority, ACMA, se detectaron señales no registradas que operaban en bandas de frecuencia extremadamente bajas, ELF, supuestamente utilizadas solo en experimentación naval. La investigación fue sellada por razones de seguridad nacional.
Aunque nunca se divulgó una conexión oficial entre estos eventos, analistas en foros independientes de ciberinteligencia como NetScanners y Voxfrec vincularon las coordenadas geográficas de las anomalías con lo poco que se conoce sobre la infraestructura descrita en los archivos XML asociados al proyecto NSEUV 2030. Una teoría propuesta por un ex ingeniero de telecomunicaciones, bajo seudónimo en Reddit, sostiene que el sistema no era de vigilancia, sino de estimulación neurológica masiva. Según su testimonio, la intención era crear una base de datos de resonancias psicoeléctricas locales, es decir, mapear cómo responde la psique humana a determinados campos electromagnéticos. Este patrón se habría probado primero en zonas despobladas para evitar el ruido urbano, pero los resultados, al parecer, se desbordaron. Hasta hoy, ningún medio de comunicación ha logrado hacer público este patrón sin enfrentar represalias digitales, bloqueos, denuncias falsas de copyright y pérdida de respaldo online. Lo cierto es que desde 2016, casi todos los artículos que mencionaban la extraña crisis de salud mental rural fueron eliminados de sus portales originales o archivados con errores. Todo parece encajar demasiado bien para ser coincidencia, o demasiado perfecto para no haber sido planeado. En enero de 2017, un hilo apareció en el tablero HX de 4chan con el título "No están listos para saber lo que Australia ocultó en 2012". El autor, un usuario anónimo que firmaba con el nombre Jorge, afirmaba haber trabajado como técnico de calibración de redes para una subcontratista del gobierno. En sus palabras, durante una auditoría en una instalación de comunicaciones abandonada en Gúneda, se le encomendó borrar un sistema de control que no debía existir. Según su relato, los sistemas eran parte de un experimento llamado NSAP 2030, cuyo propósito era crear una red de modulación neuronal capaz de influir sobre el comportamiento colectivo mediante estimulación electromagnética pasiva. Jorge aseguró que, aunque no entendía todos los aspectos técnicos, el sistema aprendía en tiempo real del entorno humano, ajustando sus emisiones según las emociones predominantes. El hilo fue eliminado 12 horas después de su publicación, pero no antes de que varios usuarios guardaran capturas. En uno de los posts, Jorge mencionaba una ubicación exacta: 31.04.6 es 149.58.32.8 justo al norte de Coonabarabran. Curiosamente, esa misma zona fue señalada en un estudio académico publicado en 2014 por la Universidad de Sydney, donde se describían alteraciones inexplicables en la magnetosfera terrestre a nivel superficial. 2 semanas después del hilo, varias páginas alternativas que referenciaban el caso comenzaron a recibir advertencias legales o caídas súbitas. Incluso un youtuber australiano con un canal de temas conspirativos subió un video titulado "Lo que encontré en los registros DNS de Telstra me aterró". El video duró apenas 36 horas online antes de ser eliminado, y el canal fue cerrado permanentemente por violaciones múltiples a los términos. Unos días más tarde apareció una copia parcial de ese video en BitChute. En él, el autor mostraba líneas de código fuente recuperadas de una caché DNS que mencionaban un protocolo de mantenimiento llamado Minescope Refresh y un subdominio etiquetado como ent2030fieldops.telnet.au. Estas referencias coinciden con lo encontrado años antes en el servidor FTP, aunque la dirección ya no responde. La teoría más aceptada en foros como ZeroSync y Rogue Signals es que, luego de su exposición parcial, el sistema fue migrado a una infraestructura más segura o totalmente desmantelado. Pero lo más inquietante es que, desde entonces, las señales ELF que habían desaparecido de la zona rural reaparecieron esta vez cerca de áreas suburbanas. En 2020, estaciones meteorológicas de Penrith y Liverpool comenzaron a registrar interferencias inexplicables en sus sensores de campo electromagnético, y aunque las autoridades atribuyeron las anomalías a recalibración de antenas 5G, varios técnicos señalaron que los registros no coincidían con los patrones típicos de esas emisiones.
Algunos incluso afirman que NSWAM 2030 no era un experimento aislado, sino parte de una red más amplia de pruebas psicológicas encubiertas, una especie de continuidad moderna del proyecto MK Ultra, pero sin necesidad de drogas ni intervención directa, solo ondas. Hasta el día de hoy, ningún documento oficial menciona de forma explícita al proyecto NSW 2030. No hay conferencias, no hay desmentidos, no hay investigaciones académicas que lo nombren directamente, y sin embargo las señales están ahí. Las anomalías en la salud mental rural, las fallas documentadas en sistemas electromagnéticos, las referencias técnicas esparcidas por servidores y dominios que ya no existen, las declaraciones de testigos anónimos, eliminadas minutos después de ser publicadas. ¿Podría todo esto ser parte de una campaña de desinformación? Sí. ¿Podría tratarse de un experimento real de control de frecuencias sobre la población civil? También. Lo verdaderamente perturbador es que ambas opciones son igual de aterradoras. Porque si fue falso, alguien invirtió años en fabricar una mentira casi indetectable, técnica, precisa y con ramificaciones en la vida real. Y si fue real, entonces todos hemos estado dentro de un experimento sin saberlo. No podemos afirmar con certeza si NSW 2030 existió, pero lo que sí podemos afirmar es que la red está llena de rastros borrados a medias, de señales que nunca debieron salir a la luz y de preguntas que aún nadie ha podido o querido responder. Porque cuando algo desaparece tan perfectamente, es porque fue diseñado para no ser encontrado. Y ahí quizás comienza el verdadero misterio. ¿Fue NSW 2030 un simple mito digital? ¿Un fallo accidental en un experimento secreto? ¿O apenas la superficie de una red de manipulación mental global que aún sigue activa? La respuesta, como siempre, no está en lo que vemos, sino en lo que ya no podemos encontrar.